Hola, hola chicos, bienvenidos a The Silent Age, este juego donde vamos a viajar en el tiempo. Si no han visto la primera parte y estás viendo recién este video, ve el link en la descripción para ver la primera parte del juego, o si no, no vas a entender mucho. Vamos a continuar con la parte el capítulo número 6, pero la segunda parte en nuestra serie. Vamos a ponerle continuar. La isla. Ok, recuerden que viajamos en una isla para ver al viajero del tiempo. La caja y la etiqueta están bastante deslucidas, así no puedo ver de quién es y para quién va. No puedo ver nada entonces. Ok, entonces, a ver, tenemos un bote acá. Dice, está completamente inundada, no creo que pueda avanzar ni 2 metros en ella. Ok, tenemos que sacarle el agua al bote, primero que todo. Vamos a ver qué tenemos en la ambulancia. Tenemos algo útil, tenemos por acá. Vamos a ver qué hay por acá, tenemos algo para arreglar la ambulancia. Tenemos... No estoy seguro en este momento lateral a la instrucción. Es como un audífono de celular, ¿no? Tenemos gasolina. Ah, esta cosa podemos sacar la gasolina con eso. Con la manguera. La he llenado de gasolina. Ok, ahora podemos ponerle gasolina al bote. Ah, no. Creo. Y con esto tenemos que sacar la rueda del auto. Creo que podemos sacar la rueda del auto. Ambulancia aparcada. No, ¿cómo era? Recuerden que estamos en proceso de ir a buscar estamos en la casa del... A ver. No pienso desperdiciar gasolina en el agua. Ok, tenemos que levantarla. No. Ok, tenemos que encontrar una forma de sacar el agua de la lancha. Tiene que haber algo por acá. Una caja, en la caja. Ok, tenemos una copa. Dice, es un trofeo que dice por su excelencia en el campo de la física experimental. Obviamente era una copa que ganó el dueño de la máquina del tiempo. Le vamos a poner gasolina ahora. Y creo que ya nos podemos ir, ¿no? Yeah. When I was a little lad, and so my mother told me, way all away. Está cantando el tipo nada más. Está como que yeah. Ah, recuerden que estamos yendo a la casa del tipazo. No lo vamos a encontrar supuestamente vamos a encontrarlo en el pasado. Dice, peligro cocodrilos. No lo vamos a encontrar en el presente, obviamente. Dice, estos pinchos están demasiado afilados. Es como si alguien lo hubiera afilado a propósito. Pero podemos abrirlo con esto. Avanzando. Recuerden que este juego lo he jugado yo. Así que solo creo que se concentra en la historia. Lambert se toma en serio la jardinería. Estas tijeras son de lo mejor que he visto. Ok, tenemos un cocodrilo ahí que obviamente no podemos pasar. Dice, tiempo muerto, pero qué narices. Ok, vamos a abrir acá. Vamos. Tenemos que... el tipo por alguna razón se protege con un cocodrilo. O sea, las personas normales tienen un perro para protegerse, pero no, él tiene un cocodrilo por alguna razón. Vamos a prender la luz. Recuerden que en este momento no podemos viajar en el tiempo porque no hay luz. O sea, recuerden que la máquina del tiempo se carga solo con luz solar. Y es de noche, así que no podemos. Encontramos unas llaves. ¿Qué más hay por acá? Parece que el hambre ha estado destilando alcohol clandestinamente. Ok, no hay nada. Hay puro alcohol por acá, nada interesante. Una cosa electrónica. Varias cosas electrónicas. Tenemos una llave. La llave creo que se ocupa afuera. La llave creo que se ocupa por acá. A ver si podemos abrir esto. Perfecto. ¿Y aquí qué hacemos? Y matamos al pez. ¿Ahora puedo agarrar el pez? No puedo agarrar el pez. A ver, ¿qué encontramos por acá? ¿Hay algo adentro? ¿Qué es esto? Pinzas. ¿Para qué demonios quiero las pinzas? Ah, para agarrar al pez. Con la corriente ahí no estoy loco. Tengo que apagarla de nuevo. Ya murió el pez. Tengo que agarrarlo y ahora agarro el pez con las pinzas. O sea, todo esto que hicimos es básicamente para agarrar al pez, para distraer al cocodrilo. Si le damos comida al cocodrilo, entonces el cocodrilo se va a ir y nos va a dejar tranquilos. Para poder hablar con Lambert. Ok, vamos a darle el pez aquí. Toma, vete, largo. O sea, ¿quién le da un pez a un cocodrilo estando a medio metro de él? O sea, el cocodrilo va a decir, oye, entre comerme un pez de este porte y comerme un humano de 1,5 metros, me como el humano, ¿no? Ok, ¿qué hay por acá? Tenemos una sierra. ¿Qué más tenemos? Tenemos palos, no hay nada interesante. Y tenemos la puerta. ¿Se puede entrar? Está cerrada. Si hubiera un cocodrilo de vigilante también la tendría bien cerrada. Ahora me salta la duda. Este hombre... ¿Cómo sale de su casa? De hecho, ¿cómo sale el tipo de su casa si hay un cocodrilo constantemente fuera? Ahora no sé cómo entrar a la casa. A ver, déjenme ver. Con la motosierra no puedo entrar. Todavía no tiene gasolina. O sea, puedo entrar con la motosierra, pero hay que echarle gasolina. ¿De dónde sacamos gasolina?
No lo sé. Déjeme ver si acá adentro puedo hacer algo. No recuerdo exactamente cómo hacerlo. Aquí. La he llenado. Ok, la llené de alcohol. O sea, aparentemente la motosierra funciona con alcohol, lo cual es raro. O sea, no funciona con gasolina, funciona con alcohol. Literal, alcohol para tomar. Ok, entonces vamos a la puerta ahora. ¡Yeah! ¡Yeah! Entramos sin problemas. Yeah. Ok, estamos en la casa. Capítulo número 7. Estamos en la casa ahora del señor este. No hay nada salvo una caja de fósforos, ok. Eso va a ser útil. Podemos usar la luz. No, no podemos hacer nada. Hay un cuadro acá que dice, es una lámpara. Ok. Vamos a ir a la siguiente puerta. Probablemente si hubiese un tipo acá dentro de la... Supuestamente vamos a encontrar al dueño de la casa. Un sacacorchos. Yo creo que el tipo se asustaría de que ver un tipo dentro de su casa, ¿no? En especial si vamos a estar viajando en el tiempo de aquí para allá. Ok, por acá. Dice, este lugar es muy oscuro, pero estoy convencido de que todos son los mismos libros. Por eso, ok, que encontré un montón de libros ahora. Que los tengo que prender para hacer fueguito. Y con el fósforo lo prendo ahí y... se prendió, perfecto. Ok. Tenemos una sana fogatita ahora para mantenernos cálidos. Un montón de libros. Tenemos... Me cuesta entenderlo, pero se parece mucho al resto de cuadros que hay por aquí. Muy elegante. Ok. Y ahora, ¿cómo se...? ¡Oh! Se me había olvidado eso, lo hice de casualidad. Ok, hay una alfombra de las buenas. Un momento, que hay algo debajo. Hay un pasadizo secreto. Es una trampilla. ¿La podemos abrir con esto? Sí, la podemos abrir con eso. Perfecto. Progresando. Estamos debajo de la casa. Es como un escondite secreto del tipo. No tenemos la máquina del tiempo todavía. ¿Qué hice? Demonios. No tenemos la máquina del tiempo todavía porque todavía no funciona, porque no hay luz. Pero tranquilos, tranquilos. Tenemos una... botelleros acá. Le gusta el vino al tipazo. Una gran cantidad de vinos para una sola persona, ¿no? Sí, de hecho, es muchísimo vino para una sola persona. Demasiado vino para una sola persona. Esto debe ser la máquina del tiempo, ¿no? Encontré algo acá. Encontré algo. Una luz. Ok, ¿dónde carajo pongo la luz? ¿La puedo poner acá? No, ya tiene una luz eso. Ya tiene una luz. Oh, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Esta luz es la que genera energía solar. O sea, la que pretende ser sol. Porque la máquina del tiempo se carga con energía solar. Pero como no hay sol porque está de noche, vamos a tener que fingir la luz solar. Vamos a tener que ponerla en una lámpara. Y no, ¿dónde era? Ah, sí. Y se va a cargar con energía de mentira, entre comillas. Y ahora la máquina del tiempo está totalmente cargada. Y ahora podemos avanzar de aquí para allá. Dice, hay una hacha, pero no llego hasta aquí. Los vides son resistentes, ¿ok? Ok, entonces ya podemos viajar para adelante y para atrás. Así que tenemos que resolver cómo seguir avanzando. A ver, vamos a ver qué cambió acá. Cambió esto. Cambió... No, eso... Parece que lleva tiempo sin usarse. Este básicamente es el lugar donde el científico se ha estado refugiando por mientras el fin del mundo ha estado pasando. Una ramita aquí. Dice una ramita seca. Creo que ha encontrado utilidad para cosas más raras. No me pregunten porque no recuerdo para qué es eso. No puedo abrir la trampilla, pero de que da lo mismo. Viajo en el tiempo y ya. A ver, vamos a ver qué más podemos hacer. A ver qué más era por acá. Tenemos una puerta por acá y dice... está cerrada. ¿Y esta puerta no era de madera? De hecho, ¿qué onda? La puerta es de madera, pero si viajamos al futuro... Este es el futuro, recuerden. La puerta se hace de metal. Tenemos un extintor. Vaya, pesa mucho menos de lo que esperaba. Es uno de los extintores que primero hay que rellenar con agua. Ok, hay que rellenar con agua el extintor. Ya sabemos. Y hay una puerta detrás del... Ok, hay una puerta. Ya sabemos que hay una puerta detrás de la licorería. Pero tenemos que ponerlo ahí. No, tenemos que de alguna u otra forma mover esta puerta, porque sabemos ahora que en el futuro hay una puerta. Solamente que no está escondida. Pero ya sabemos que tenemos que rellenarla. Ok, tenemos que mover básicamente esa cosa. Vamos a ver qué podemos ver en el futuro en esta habitación. Tenemos una... He quitado la tapa, está llena de aceite. Quizás con este palito. Está el palito lleno de aceite ahora. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos aquí una pequeña cuarto oscuro de fotografía. Bombillas rojas, equipo de fotografía, un revelador. Lo tiene todo, o sea, básicamente todo para poner fotos. Con el extintor necesita agua. Sí, el extintor necesita agua, así que ya sé lo que tengo que hacer. Tenemos un palo con gasolina
No recuerdo exactamente bien para qué es, pero acá en esta cosa en el futuro hay agua, porque el científico ha estado cultivando plantas para poder respirar y podemos rellenar este extintor con agua, si mal no recuerdo. ¡Yeah! Lo he llenado con agua. Ahora tenemos que hacer algo con el extintor con agua. No sé qué, pero tenemos que hacer algo. A ver, déjenme ver. Déjenme pensar, no me acuerdo muy bien. Este juego a veces es muy difícil, o sea, hay que buscarle la lógica a las cosas y a veces no es tan obvio. Lo que sí recuerdo es que acá tengo que encontrar una botella. Lo que sí recuerdo es que hay que encontrar una botella porque para abrir esta parte de la puerta, esta que está acá, necesito una botella. Porque ven, como pueden ver, está todo lleno de botellas, excepto por esta parte. Y esa parte es la que va a hacer que esta puerta se desbloquee. Pero necesito la botella. Pero tengo que hacer algo con esta ramita aceitosa y con este extintor con agua. No recuerdo exactamente qué. A ver, vamos a subir. No se puede subir por acá, hay que volver al pasado. A ver. También hay que recordar que en la otra habitación, en el futuro... A ver, déjenme ver si hay algo que estoy perdiendo por acá. No, en el futuro hay una hacha. En este momento está todo normal, pero acá hay una hacha. No recuerdo cómo llegar al hacha. Creo que se prende. Ok, dice, no sirve de absolutamente nada. Necesito deshacerme de estas cosas, ok. Como que no tiene ningún sentido. Tengo un pelo de un gato en mi boca. A ver. Déjenme pensar. Ya sé, necesito un encendedor. Debe haber un encendedor por acá. Ok, ya me acuerdo. No sé si era por acá exactamente, pero necesito un encendedor porque necesito prender con fuego las ramas que están ahí para encontrar el hacha. Y la ramita con fuego es para prenderla y el extintor es para apagarlo, para poder agarrar el hacha. Esa es mi misión, ok. Necesitamos encontrar un encendedor ahora entonces, o algo que produzca fuego de alguna u otra forma. Debe estar en esta habitación. Si mal no recuerdo, es un encendedor. A ver, ¿hay acá algo parecido a un encendedor? Nada más que una lámpara de escritorio. Aquí puede haber algo. Nada. Es un encendedor, estoy seguro. A ver aquí. Claro, probablemente acá hay un encendedor en este tiempo. No creo que en el futuro haya encendedores. Nada por acá. Nada por acá. En el piso, no. Acá está la máquina del tiempo, ya sabemos. Dice, vaya, esto es algo fuera de lo normal. Parece que le dicen esos planos. Esta es la primera versión de la máquina del tiempo de Lambert, aunque parece totalmente abandonada. Esta es la primera versión de la máquina del tiempo del tipazo ahí. En los planos acá. ¿Dónde puede estar? Lo único que sé es que necesito un encendedor. Voy a registrar cada habitación, perdón que no me está acordando exactamente qué hay que hacer. Voy a registrar cada habitación en presente y futuro para ver si no se me escapó absolutamente nada. No, eso es la sección de fotografía. Vamos a ir a la otra habitación. Ok, aquí no hay nada. Vamos a ver a la otra. Acá, en el pasado y presente, a ver un encendedor por acá. Vamos a ir primero acá. Nada por acá. Nope. Algo por acá, tiene que haber un encendedor por acá, algo. En esta cosa, a ver. Nada. Y por acá. Nada. Ok, vamos a ver el futuro ahora, en el presente digo. Nada por acá. ¿Aquí arriba? No. Ok. Por acá debo estar no viendo algo en este momento. Algo no debo estar viendo. Pero yo no que tenía un encendedor antes. ¡Ah! Probablemente estaban gritando ustedes en la pantalla: ¡Germán! ¡Ahí hay fuego! Ok, tengo que agarrar el palito y prender fuego. Soy un idiota. Ok. Perdón. Ahora ya si tengo el palito con fuego, vuelvo a la otra habitación. Ya me acordé. Perdón. Estaba un poquito ahí. Prendo fuego a esto. Ahí sí. Lo cual está raro porque la hacha está hecha de madera. O sea, la parte del... aquí lo apago. La parte del hacha donde uno agarra el hacha es de madera, así que se debería haber prendido fuego, pero no importa. Ok, tenemos el hacha, perdón. No, de hecho es de otro material. Vamos a decir que no. Ok, ahora no recuerdo qué hacer con el hacha. Exactamente, no recuerdo qué hacer con el hacha. A ver, ¿qué había que hacer con el hacha? Lo único que sé es que hay que bajar. O no. No recuerdo exactamente qué hay que hacer con el hacha. Romper la puerta. Sí, romper la puerta. Ya. Romper la puerta. ¡Pum, bitch!
Ña, 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 ña. Ok, vamos progresando, high five. Ok, tenemos la habitación acá del tipazo. Tenemos una... Aquí no hay nadie. ¿Qué tomamos? No, hay una planta por acá. Una lámpara de lava. Estoy viendo solo el presente en este momento. Ok, me llevo la lámpara de lava. Esta es una lámpara de lava. Anda, no me gustan. Anda que no me gustan. A ver, ¿qué más hay por acá? Y vamos a ver el presente. De hecho, no estoy confundido. No sé si es el presente o el futuro. Y creo que esta lámpara la tengo que conectar ahora acá. Sí. Y... no sé para qué. Encontré una botella. Encontré la botella. Y ahora que encontramos esta botella, vamos a la siguiente habitación. Y... ponemos la botella aquí. Yeah, progresando, progresando. Y se abre esta cosa. Y ahora podemos entrar. Yeah. Lo encontré. Stop right there. Whoa, whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. Uh-oh. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the ARCHON building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Explicaciones. ¿Hay un gato dentro? I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT,
my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with ARCHON running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. Nope. When they started pushing for progress reports, ARCHON management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. So I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Okay, eso es Who could have ofensivo. imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to ARCHON and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I Gracias. mean that quite literally.
But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to ARCHON and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Primera regla del viaje del tiempo. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Ok. ¿Ven? La historia es como que... Nota mental, no encontrarse con el tipo. O sea, hay un... ¿Va a hablar el tipo o no? ¿Vas a hablar o puedo How hablar? did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. La noche anterior. Sí están entendiendo, ¿cierto? Me imagino que sí están entendiendo. Bueno, básicamente para que vayan entendiendo, sí, una pequeña recapitulación. Por la razón que el tipo viajó, de que Lambert viajó al pasado, es para prevenir que un virus se expandiera, porque hay un virus misterioso que está matando a la humanidad, y hay un paciente cero, que es la primera persona que estaba infectada, es la que empezó a propagar este virus. Y lo que quería prevenir Lambert es eso. Lamentablemente falló porque fue disparado por alguien y murió en el futuro, y nos mandó a nosotros al pasado a contarnos. El plan que tiene el Lambert del presente, básicamente, es que nosotros vamos y destruyamos aquí en la compañía en la que yo solía trabajar la máquina del tiempo para que todo este viaje del tiempo no pase y el virus no se propague. Esa es básicamente la misión de todo el show. Hay un virus que nos quiere matar. Nosotros tenemos que evitar que se propague, destruyendo la máquina del tiempo. Ok, entonces hay un club acá. ¿Puedo viajar en el pasado? Sí, ok, vamos a entrar al club. Vamos a bailar, oh yeah. Tenemos una copa acá. Tenemos una moneda de 25 centavos, ok. Hey, don't you be touching that. Sorry, just looking. Ok. Right on time. Welcome to the hippest joint in town, my man. We so underground, we literally 4 steps below the tarmac. Now what can I do for you? Actually, I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Techo. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad, we make Studio 54 look like off-season fat camp. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like... Now, what can old Cedric get you? I don't know.
use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bub. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right, seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. That'll be $1. $1? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Look, I don't jack the prices, kid. This here establishment is just geared towards a more, shall we say, discerning clientele. But it's empty. Yeah. Thank you, man. I got that. I know it's empty, all right? I can see that. I told you, we just opened. Now, you gonna pay for that beer or what? I think I left my wallet in my jacket. I'll be right back. Oh, I'll be here. Bueno, básicamente les quiero contar que nosotros necesitamos esta cosa que está acá arriba y tenemos que comprarle una cerveza al tipo para que él se distraiga y nos haga la cerveza y nosotros poder robar esto. Así que nosotros tenemos que ir a buscar un montón de centavos por ahí para poder pagar la cerveza. Eso no es parte de la historia importante, es solo para entrar al edificio, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Mal recuerdo, en el parquímetro había un par de centavos. Ajá, tenemos 2 centavos ya. 20. 25 digo. Y no hay nada más por acá. Y no recuerdo dónde más carajo ir. ¿Se puede entrar? No, la idea es... ¿Por qué las noches cierran? ¿Tienen vigilantes nocturnos? Bla, 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 bla. Ok, tenemos que encontrar una forma de pagarle la cerveza a este tipo. A ver, no recuerdo exactamente dónde era. Había uno en la mesa, había uno acá. ¿Qué pasa si viajamos al pasado acá? Hay una calaverita por acá. Puah, era una buena persona. Bueno, básicamente sabemos que el coctelero murió. Bueno, todos murieron de hecho, así que... ¿Qué es esto? Una soga. Podría servirme útil. No recuerdo esto. ¿Por qué quiero una soga? Soga. A ver, ¿qué más puedo hacer por acá? No recuerdo exactamente qué más puedo hacer. O creo que ya tengo el dinero suficiente. Usar 2 monedas de 25 centavos. No, tengo 5. Necesito 2 monedas más. Ah, hay una bajada acá. Aquí, ahí está. Ok. Cada cable parece bastante largo, pero necesito algo a que atarlo. Hay que atarlo acá. Vamos a atarlo aquí y vamos a bajar. Ok, ahí está. Nuestra misión entonces es encontrar 50 centavos más para poder pagar la cerveza. Parece años sin funcionar. Ok, creo que en el futuro podemos sacarle las monedas. Ok, nos queda una moneda más que encontrar y podemos comprar la cerveza para seguir nuestro camino. A ver qué más hay por acá. Un tipo tocando. Un músico en el metro. Robarle a un veterano de guerra ciego puede ser lo último. Bla, bla, bla. O sea, podemos robarle el dinero al tipo, pero no lo vamos a hacer porque somos buenas personas. Y el tipo se ha muerto. Pero puedo sacar el dinero en el pasado. Perfecto. Entonces, le robamos al tipo. Tenemos... bueno, en el futuro, el tipo tenía el dinero ahí, pero esperamos a que se muriera y le robamos el dinero. Ok, entonces vamos a comprar la cerveza ahora. En el presente. Y vamos a robar esa cosa que está brillando ahí. Esa que está ahí. Ah, se la doy al tipo, ahí está. Changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. 1 rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. Mientras el tipo está distraído, nosotros nos robamos la pelotita. Yeah. Si me pillan por esto, iré directo a la cárcel y sin juicio. Ahí está el tipo. No necesitamos el cóctel, no se preocupen. It is complete. Now, you could just let it sit there for a while, have the El tipo está diciendo básicamente podemos tomar el alcohol, pero no lo necesitamos. Así que vamos a seguir con nuestra historia. Vamos a bajar nuevamente porque tenemos que seguir avanzando. No podemos entrar por ahí porque está todo cerrado. Así que vamos a buscar una alternativa para entrar al edificio. Según recuerdo hay que ponerlo acá. Según recuerdo. En este momento necesitamos esta cosa que está acá. Pero el tipo me dice, hey, ¿qué onda? Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Necesitamos esta cosa que está acá, pero el tipo no me va a dejar tomarla. Así que ocupamos esta cosa aquí. Y ahora brilla. Y encontramos un destornillador, ¿ok? ¿Para qué el destornillador? Para abrir esta caja que está acá. No. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacer básicamente, mira, lo que tenemos que hacer es que este tipo
Bueno, a ver, este tipo tiene esta cosa acá que necesito para romper unas cadenas que hay allá. Pero, para que este tipo me deje agarrar esto sin problemas, necesito cortar este cable. Y ese cable lo corto con unas tijeras. Y esas tijeras no tengo idea dónde están. Tengo que cortar este cable. Creo que se corta con esto. No, no, no. No podría cortarlo. Ok, necesitamos algo. Algo filoso, unas tijeras. No recuerdo exactamente dónde está eso. No recuerdo para qué es. Ah, no, no. Ya me acuerdo. O sea, me acuerdo dónde está. Me acuerdo para qué sirve este destornillador. Pero necesitamos algo filoso para cortar. No recuerdo si está acá. Pero vamos a intentarlo. Quizás sí tengo que tomarme el alcohol. Voy a tomarme el alcohol solo porque no recuerdo si es lo que hay que hacer o no. Whoa. Man. It's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. Ok. No sirve de nada eso. Tenemos que buscar un objeto cortopunzante. A ver por acá, a ver si no hay nada por acá. No, nada por acá, nada por acá, nada por acá, nada por acá. Ah, odio no recordar cómo se pasaba el nivel. A ver. No, necesito una tijera o algo para cortar eso. A ver, por acá. Hay que revisar uno por uno las cosas. Vamos a revisar los escombros. Acá hay una caja. Ojalá haya algo dentro, ojalá. No, no hay nada dentro. ¿Qué más puede haber por acá? Eso es para bajar. Quizás en la furgoneta tenemos algo. No. Nada por acá. Ok, hay que bajar. Definitivamente lo que necesitamos para cortar eso está abajo. Definitivamente. No sé exactamente dónde, pero tiene que estar alguno de esos vagones. A ver, según yo... Lo que necesito... A ver, según yo necesito eso. Pero este tipo no me deja. ¡Oh! Ya sé. Creo que sé. No estoy 100% seguro, pero tenemos que ocupar este destornillador que tenemos acá para destornillar esto. Ok, no se puede destornillar ahora porque la reja está muy dura. Pero lo bueno es que en el futuro está más suelta. ¡Yeah! Ahí entramos. Y estamos... Miren, en el futuro esa cosa está funcionando. Así que tenemos que viajar al pasado. O al futuro, de hecho, perdón, me confundo. Pero no podemos avanzar por acá. Aquí tenemos que abrir eso. He abierto la válvula. Se oye que corre agua por la cañería. Ok. No voy a entrar ahí, si paso por ahí me muero. No recuerdo exactamente qué tengo que hacer acá. Solo recuerdo que tengo que cortar ese cable para distraer al tipo, pero no sé con qué cortarlo. No tengo nada más en este momento. A ver, en el futuro quizás hay algo. No, nada. A ver. Quizás algo acá adentro. A ver. Esto. Es un generador que suministra energía al soplete. Eso ya lo sé. Para agarrar esto tengo que distraer al tipo. Sir, would you kindly... Sí, ya sé. ¿Puedo cerrar esto? No puedo cerrarlo. No, la bola ya me sirvió para iluminar esto. Necesito cortar esto de alguna forma. ¿Con qué lo corto? Ok, ya recuerdo. Ahora que el tipo... cortamos el agua de acá debería estar ahora drenada. No debería haber agua acá. Recuerden que abajo cerramos una válvula. Ahora el agua recién estaba hasta acá. Ahora puedo agarrar el arma que tenía el tipo. Recién no se veía porque había agua. Ahora tenemos el arma. Y con esta arma vamos a tener que dispararle al cantante que está allá abajo. Vamos a tener que dispararle en la cabeza. Y nada, mentira. Vamos a tener que entrar. Ahí van a ver. Vamos. A ver si está grabando bien. Sí, todo bien. Ok, entonces vamos a entrar acá. Es el tipo. Murió por su cuenta, no hay que matarlo nosotros. No. O sea, el tipo igual muere. Está un poquito oscuro esto. Ahí se ve un poco mejor. Nada, igual se ve de la mierda. Ok, entonces acá tenemos que dispararle esta cosa para que esta cosa deje de funcionar. ¡Pum! Y ahora podemos pasar. Pero le disparamos a alguien. De casualidad. Hello?
Is anyone in here? Oh, drat. The muzzle split. I guess this gun was a bit too rusty after all. Ahí ustedes saquen conclusiones. Ahora podemos cruzar por acá. Y... oh, ¿qué pasó acá? Ah, no, seguro acá hay una... Ahora podemos cruzar por acá. Dice, aunque está debajo para pasar el agua entre las piedras, puede ser eso que oxidada. A ver, por acá supuestamente debería estar lo que necesito para cortar. Ah, no, puedo desconectarlo de acá. Pop. Y ahora puedo pasar. Y tenemos un arma que no creo que la pueda ocupar. ¿Qué demonios hace un rifle acá? Y... las tijeras para cortar el cable. O digo, el alicate básicamente. Ahora tenemos el alicate, podemos volver acá y salir en el pasado, en el presente, sigo confundiéndolo, en el presente. Y entrar a cortar este cable. Ahora cortamos este cable, este tipo se va a distraer. Y vamos a poder agarrar las otras cosas que necesitamos. Ahí está, corta el cable, señor. Ahora el tipo va a estar como que, ¡ah, qué demonios! Se cortó la electricidad, demonios. Y podemos agarrar esta cosa mientras el tipo está distraído. Ahora nos vamos al carajiño. Dice, espero que no le importe que coja la llave prestada. No le va a importar, está preocupado de la otra cosa. Somos unos trolls. Ok, ahora podemos entrar acá y seguir avanzando en nuestra historia. Perfecto, ni me ven ahora de hecho, pero bueno. Mejor así se concentran en el juego y no en mi cara. Ok, entonces seguimos avanzando. Y... ahora por acá. Parece bastante suelta, tal vez debería intentarlo primero con las manos. Ok. ¿Para qué quiero esto entonces? No recuerdo para qué sirve eso. Uf. ¿Cómo se pasa esto? Con esto me imagino, ¿no? Perfecto, ok. Progresando, progreso. Capítulo 9. En Archon. Acabamos de entrar a la empresa, entonces estamos de regreso a la empresa en la que salíamos a trabajar. Recuerde que lo más importante aquí es no encontrarse con el yo del futuro. Con el yo del... con mi propio yo, básicamente. No podemos encontrarnos con mi propio yo. Vamos a ver cómo entramos ahora. Dice nivel 4 de acreditación. Estas cosas se van de colores, pero no podemos entrar. No podemos entrar, vamos a dejar en el pasado a ver si podemos progresar así. Ah, no, déjenme regresar porque creo que necesito algo de acá. Sí, eso, ¿ven? Hay una... el cadáver tiene una tarjeta que la necesito. Dice tarjeta del nivel 4, ¿ok? Entonces esta tarjeta del nivel 4 es para esta parte, para entrar acá. Y entramos sin ningún problema. Aparentemente la tarjeta no perdió su funcionalidad después de un montón de años. Esos tubos, hay gente dentro. ¿Qué clase de experimentos se están haciendo aquí? Un momentito. Eso debe ser lo que le hablaba el doctor Lambert. Esta gente no está muerta, está congelada. O sea, la criogenia. Vamos a ver. Esto debe ser el mantenimiento de registro de las personas que están en los tubos. Aunque el doctor Lambert me avisó de esto, se me hiela la sangre al solo verlos en persona. Como pueden ver, acá hay un tipo que está congelado ahí que tiene los ojos abiertos. Pues este hombre lo congelaron con los ojos abiertos. Me encanta cómo explico lo que yo ya dije. Vamos a seguir avanzando. Oh, esta luz fluorescente es muy potente. Tenemos un cajón acá, dice. Un archivador está abierto, pero vacío. Pensándolo bien, creo que acabo de encontrar una solución temporal para esta gotera. Ok, hay una gotera ahí. ¿Qué más hay por acá? Está cerrado. Hay una manzana. Aquí hay un corazón de una manzana ya comida. Está cerrado. Es un escáner de retina. Recuerdo que Frank me habló de ellos. Los instalaron después de que aquellos activistas medioambientes se interrumpieron aquí el año pasado. Vamos a ver si podemos seguir progresando en el pasado. No estoy recordando muy bien qué hay que hacer. ¿Podemos entrar acá? No. Oh, ya sé, ya recuerdo. Necesito encontrar una cámara. Una cámara que pueda sacar fotos instantáneas. ¿Qué sale encuentro acá? No, está todo muerto acá. No hay nadie vivo. A ver, vamos a entrar primero acá. La foto instantánea, ya van a ver para qué es. Necesito una cámara que saque fotos instantáneas. Nada más. Van a ver para qué es más adelante. A ver si por acá puedo entrar. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Esto no sirve. Esto ya está abierto. Genial. Y acá encontré una cámara instantánea. Oh yeah, oh yeah. ¿Para qué es la cámara instantánea? Ya van a ver. Probablemente ustedes son inteligentes y ya saben para qué voy a ocupar la cámara instantánea. Pero si no, no se preocupen. No es tan simple. Ok, entonces tenemos que entrar a esta parte.
Y como recién había una puerta que se detectaba con los ojos, lo que vamos a hacer es tomar una foto a este tipo que está acá adentro. Y con la foto vamos a hacer que reconozca la retina. Lo cual no sé si sea muy lógico, no sé si tenga la lógica necesaria. Pero, oh. Frank. Frank? Oh! Hey, Joe. I didn't see you there. Scared the crap out of me. I can't believe you're here. They told me you quit. I got to go upstairs and everything. Quit? Oh, right. Yeah, well, you know me. I'm a career opportunity guy. Something else came up. Management gave me your job. Well, sort of. The same responsibilities, at least. And, well, my own, so... Is that right? Well, good on you, Joe. Best of luck. Now, if you'll excuse... They said you already left. Did you forget something? Well, no. Well, yeah. I forgot something. Listen, I'm a little tight on time here. Wait, what are you even doing down here? Well, like I said, I was given your job, so... Oh, right. Well, still, this part of the labs is actually off limits, so you probably shouldn't be Tú here. tampoco. No, right. I know. I just happened to see you, so... Well, I need to get going too. There's some important... there's a spill I need to mop up. Hey, can we grab a beer down at Izzy's when this is over? This week, I mean. I could really use the company. Beer? Oh, yeah, for sure. Great. Guess I'll leave you to it then. Ok, entonces ahora no podemos hacer eso enfrente de él. Así que nos vamos a ir. Vamos a regresar. Ahí, todavía está ahí. Ok, vamos a abrir la puerta entonces con la foto. No debería haber problema y vamos a entrar. There you are. Why the hell haven't you done anything about that leak yet? The leak? Hello? Anyone home? The leak next door, numbnuts. Do you have any idea how much the research in those file cabinets is worth? No, of course not. How could you? De hecho ya la arreglé, pero no importa. Or so help me God, I'll have HR fix your walking papers. Wait. Look, I'm sorry. We're all under quite a bit of stress right now. I'm on my third pot of coffee and haven't had a thing to eat yet. I could get you something from the vending machine if... Vending machine? Vending machine? Gee, thanks, Professor. I never thought of El that. tipo está alterado. If I could have something from the vending machine, don't you think I would have? I didn't spend 8 years at Cornell earning 2 doctorates just to have some schmuck buy my lunch. I'm on a diet, moron. Ah, ok. Sorry, I'm getting agitated again. Diet? I'm not sure I... It's an all-fruit diet. The missus ordered me on it after my last physical. The irony is that it's supposed to help me with my high blood pressure, but now I'm just as angry all the time from low blood sugar. Tell you what, you find me some fruit, then cover for me while I slip out for a quick break, and I won't report you for the leak. Anything will do. Nectarine, perhaps, or an apple? Yeah, an apple. That's the ticket. I'll find you an apple. Make sure that you do. And fix that damn leak. Sorry. Temper again. Ok, entonces básicamente lo que hay que hacer es dar una manzana al tipo. Pero si le damos esta manzana que está mordida, obviamente el tipo no la va a querer porque es una manzana usada y mordida, obviamente. Te va a decir, vete al carajo. Is this some kind of joke? What's the matter with you? I'm so sorry. I don't know what I was thinking. Entonces lo que hay que hacer es encontrar una manzana bien al tipo. Entonces lo que hay que hacer es encontrar esta cosita que está acá. No recuerdo exactamente dónde tengo que sacar lo siguiente. No les voy a explicar, quiero mostrarles porque me costó muchísimo. Cuando yo jugué este juego me costó un montón entender de dónde tenía que sacar la manzana. Se fue Frank. La manzana correcta. Pero lo que hay que hacer es buscar tierra. No recuerdo exactamente dónde hay tierra, pero hay que buscar tierra. Ya van a ver para qué. De hecho, si ustedes son inteligentísimos, probablemente ya saben qué voy a hacer. Pero tenemos que buscar tierra. No me acuerdo exactamente dónde hay tierra. Me imagino que en el pasado, porque en el futuro está todo limpio. Que al revés, en el presente, porque en el pasado está todo limpio. Así que en el futuro, vamos a ver qué onda. A ver, creo que en el ascensor hay tierra.
Sí, en el ascensor, en el pasado, encontramos tierra acá. Y ahora a ver. Entonces, para explicarles un poco, tenemos una manzana mordida en el presente. Fuck. ¿Qué fue eso? ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Parece venir del final del pasillo. ¡Oye, sí! ¿Qué onda? Esto no lo recuerdo. ¿Qué pasó? ¿What? Esto no lo recuerdo. ¿Qué onda? No, la máquina del tiempo ha desaparecido. Esto no tenía que ocurrir. Ajá, no me acuerdo de esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Joe, piensa. No me acuerdo de esto. ¿Cambié el juego? Tal vez pueda enmendar mi error si destruyo el ordenador de la sala contigua, pero tengo que darme prisa. Oh, no me acuerdo de esto. La máquina del tiempo no se tenía que haber desaparecido, supuestamente. Tenía que destruir la máquina del tiempo. Ok, déjeme seguir con el plan. Tengo que dar una manzana a ese tipo primero que todo, para conseguir un líquido. Ah, de hecho, ya me acordé. Perdón, ya me confundí todo, pero ya me acordé. Miren, entonces lo que tenemos es una manzana en el... ¿The fuck? Mientras tanto... Oh. This means that from now on, you will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. That's right. That means downstairs lab sanitation, drain assignments, the works. With all the clearance that entails. That's a lot of responsibility we're investing in you, Jasper. I thank you, sir. But what about Frank? Eso es lo que estaba pasando cuando nosotros empezamos a jugar el juego. Ok, entonces lo que hay que hacer, déjenme explicarle lo de la manzana. Lo que hay que hacer es que nosotros tenemos una manzana en el presente que está rota, o sea, está comida. Lo que vamos a hacer es poner tierra en esta cosa. Vamos a plantar la manzana. Me costó mucho entender eso cuando estaba jugando el juego yo. Y vamos a avanzar al futuro. Y va a haber un árbol de manzanas en el futuro. Agarramos la manzana y volvemos al pasado. Parece bastante simple, pero cuando yo estuve jugando el juego la primera vez me costó muchísimo entender qué carajo iba a hacer con eso. Pero por fin ya tenemos la manzana y se la damos al tipo. Lentamente. And you brought me an apple. Good. Good. There's no eating in the lab, so I'll just pop out for a few to get some fresh air. Anyone asks, I'm up on 14 redacting Tuesday's pathology reports. Got it? Just don't touch anything. Para que se vaya el tipo y vamos a agarrar este líquido. Y con este líquido... Recuerda que estamos en nuestra misión de destruir la máquina del tiempo, pero como la máquina del tiempo por alguna razón desapareció, tenemos que destruir el panel para ver si hay una forma de destruir, cambiar el pasado sin la máquina del tiempo. Vamos a ir para allá. Recuerda que hay que hacerlo rápido porque en este momento Joe del presente, del otro lado... Oh, creo que ya... ¿Oh? El tipo está dentro. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention. You are standing on the brink of an extinction-level event sent in motion by greedy half-wits that will eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. Ok, entonces estamos acá y lo que tenemos que hacer es... Ok, se fue el tipo. Ahí estoy yo, ¿se acuerdan cuando me echaron del lugar? Y ahora yo puedo seguir con mi misión. O sea, durante todo, cuando estaba pasando esto de que me estaban echando del lugar y yo estaba encontrando al tipo, yo estaba en otra habitación tratando de destruir la máquina del tiempo. O sea, como que todo es como muy... como que pasan muchas cosas, es como genial, me encanta el juego. Y vamos a destruir la máquina ahora, con este líquido. ¡Madre mía! He derretido el panel de control como si fuera un cuchillo caliente cortando mantequilla. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Yo tenía que impedir esto. Esto no tenía que ocurrir. Poor Dr. Lambert. Keep your voice down. Yikes! Shh. You're alive? Well, for a little longer at least. But how? I faked it. Faked what? You detailed this exact scenario to me 40 years ago, remember? Of course you do. To you, it was a mere day ago.
The earlier version of you had to see me die and get dragged off, so as not to alter the course of action that brought you to my doorstep in the first place. And yet I had to survive long enough to assist you in carrying out your mission. So I staged my premature demise. So, you're not dying? Oh, I am dying all right. Despite my better judgment, I attempted to circumvent getting shot by taking a different route to the labs than originally planned. I foolishly believed I might actually bend the rules of cause and effect. The gaping hole in my gut makes it pretty damned evident how that turned out. Dr. Lambert, No more questions. Did you destroy the research data like casi. I asked? The computer? Yes, sir. Yes, I did. Thank God. Now there is just one last matter to attend to. I need you to stop the last time pilot. The one who just left. Fortunately, we know exactly where, or should I say when, he is. The device. Give it to me. You see that console behind you? Check the numbers in the first line of the fourth column and read them back to me. Ok. $429-496-7295. Are you sure that's correct? I'm sure. Dear God. I have configured the device to return you to the same destination. Here, take the device. Go one last thing. You can never... Uh-oh. Dr. Lambert? Are you... Dr. Lambert? Sir? Y murió. Y ahora tenemos cambios en las coordenadas de la máquina del tiempo y vamos a viajar en el tiempo nuevamente. Puchum. En algún lugar del futuro lejano, del lejano futuro disléxico. Capítulo 10. Viaje ¿qué decía? ¿Moebius? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Lo último que recuerdo es usar la máquina del tiempo normalmente. Me mareo un poco, pero nunca de esta forma. Y como pueden ver, no tenemos la máquina del tiempo en este momento. O sea, viajamos ahora muchísimo más en el futuro. Si antes estábamos en el futuro, ahora estamos avanzando muchísimo más adelante de lo que normalmente hacemos. No tengo la máquina del tiempo ahora, o sea, esta es mi única opción ahora. Vaya, es otra máquina del tiempo, parece completamente distinta. Aparte de que se cae a pedazos, quiero decir, debe llevar aquí un tiempo. No consigo entender cómo funciona esto. La verdad es que no sé qué es. Parece una especie de mesa de cocina muy práctica. Pone Berman solar, es un panel solar básicamente. Tenemos una pala, perfecto. Tengo una pala oxidada, pero vale. Ok, ¿qué más puede ser? Una cueva. Raíces gruesas, quizás puedo pegarle con la pala. No, no está muy afilada, necesito... Me quitaría de quitar. Ok, tengo una pala desafilada. Necesito afilarla para poder romper las raíces de ahí. Tengo que encontrar una roca que me sirva para... De hecho creo que es aquí. Sí, de hecho podemos entrar acá. Y hay un tipazo muerto acá. Tiene un casco. ¡Oh, Dios mío! A estas alturas ya debería estar acostumbrado a ver muertos, ¿verdad? Pues no. Ok. Tenemos un papel. Creo que podré darle esto al trapo. No estoy recordando exactamente qué tengo que hacer. Tenemos que limpiar el panel solar, básicamente. Pero para limpiar el panel solar necesitamos el trapo, pero no solamente el trapo normal. Necesitamos que el trapo tenga agua. Así que tenemos que encontrar un poco de agua. No recuerdo dónde hay agua. Acá hay agua. Con el trapo tenemos que mojar el trapo.
Y ahora podemos limpiar el panel solar. No me gusta que no me estén viendo en este momento. Probablemente voy a grabar este video solo con audio, porque el audio, solo mi cara no se ve mucho, o sea, no tiene sentido que me vean en este momento. Así que vamos a limpiar el panel de esto, panel solar. Va a estar limpiecito y ahora la máquina del tiempo funciona. Parece que ahora funciona, pero ¿con qué fuente de energía? Ah, y ahora este panel solar funciona y tenemos que seguir el cable. Ahí está el cable, ahí va el cable, por acá va el cable, por acá va el cable. Y el cable lleva hasta... Está tosiendo el tipo. Ahora el cable lleva hasta acá. Y esta máquina está prendida. Y puedo prender... Uy, un tipo aquí. Y ahora agarramos esta cuchilla y tenemos que sacarle... Antes de seguir avanzando tenemos que sacarle filo a esta cuchilla, porque me voy a devolver y voy a ir a las ramas y me va a decir la cuchilla no está lo suficientemente afilada. Pero no se preocupen, ya sé lo que tengo que hacer. Tenemos que ir a una roca que había ahí y afilarla. Afilamos esta roca. Y ahora la cuchilla está totalmente afilada y ya sirve. Y ahora tenemos que ir a la cueva que estaba allá. A la cueva que encontramos a la izquierda, totalmente a la izquierda. Vamos a tener que cortar esas ramas para poder seguir avanzando. ¡Sopa! ¡Sopa! Ya podemos entrar. Frank? Joe. Oh. Please. Need water. What are you... Please. I'll get you some water. Hang Okay, el in. tipo para poder hablar necesita agua. Al parecer está... Es el Frank. Es la persona que despidieron cuando yo entré a trabajar. Y es la persona que estaba husmeando en los papeles de la empresa. O sea que Frank no es lo que aparenta. Pero el tipo ahora está básicamente deshidratado, así que tenemos que darle agua para que hable, para que no se muera. Así que vamos a agarrar un poco de agua de la que está cayendo acá. No es la mejor agua, yo creo. Sinceramente no creo que sea la mejor agua para beber. Pero algo es algo. Algo es algo. Ok, me llevo el agua para acá. Donde Frank... Vamos, Frank. No te vas a morir. Confía en mí. Te salvaré, Frank. Me chupa un huevo tu existencia, pero no importa. El juego dice que te tengo que salvar. De hecho, ¿qué hice? No, entra nomás. Toma, Frank. Bebe. Bébelo todo. Here you go, Frank. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. From what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. And I started getting my first missions in the mid-60s.
At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace and headed for extraction. Desperate for something, anything to report, I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be ARCHON. Having convinced my superiors that I was onto something, I got a job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning, I got caught. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the rest. Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, the double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. Oh. And no, please, leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Oh. Franklin, un impostor. Sigo tosiendo yo. Ok, vamos a poner este cosillo acá adentro, o acá. Este fusible es para la máquina del tiempo, sería inútil usarlo aquí, ok. Esta máquina del tiempo está demasiado hecha polvo como para enchufarla a la corriente. ¿Dónde carajo pongo esto? No hay lugar para enchufarlo. ¿Dónde carajo tenía que poner esto?
Tengo el fusible que supuestamente ahora lo voy a poner en la máquina del tiempo y me va a llevar hasta el último lugar donde estaba antes. Pero no recuerdo dónde ponerla. Aquí no, definitivamente. ¿Acá? Acá al parecer no. Pero según yo la máquina del tiempo no estaba. Ah, sí está, soy idiota, ok. Y nos vamos. He conectado el fusible, espero que siga funcionando. ¿Qué ha pasado? He vuelto a quedarme sin inconsciente. Vaya, la máquina del tiempo, Kof. ¿Qué le ha pasado? Es una parte rota de la máquina del tiempo. Algo, organismo desconocido, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Organismo desconocido. No puedo salir por acá, tengo que salir por acá, por el hoyo de la pared. Y me voy al carajo. ¡A escapar! ¡A escapar! Organismo desconocido detectado. No. No, it can't be. The foreign organism. It's me. ¡Ja, ja, ja, ja! I brought back the disease. I'm the one who spreads it. It was me all along. I must have brought it back with me. Oh God, I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? ¿Entendieron? O sea, nosotros, Joe es el portador de la enfermedad que el científico estaba tratando de evitar. O sea, con todo esto, es como te explota el cerebro porque son muchas cosas que están pasando. Ok, ahora ya sabemos que nosotros somos la enfermedad y nos vamos a congelar. Controlo los tubos, pero no sé cómo utilizarlo. No me acuerdo qué tengo que hacer. Esto ya lo hicimos. No, ya no puedo hacer nada. Según yo, solo tengo que meterme a la cápsula y crionizarme. Está vacío. Ya sé que está vacío. Controlo los tubos, pero no sé cómo utilizarlo. Ok. Necesito un manual o algo así. No, ya sé. Esto es una máquina de crionización. Una máquina de crionización es básicamente una máquina que te congela y te descongelan en 100 años más. Tiene que haber un manual o algo así. No recuerdo exactamente dónde tengo que encontrar eso. Supuestamente tengo que encender esa máquina y crionizarme, congelarme básicamente. Tengo tos, lárgame de aquí, la seguridad no tardará en llegar, entonces contagiaré a todo el mundo. El problema que tengo ahora es que yo soy una persona que está contagiada y yo sé... Ha cerrado para el laboratorio, aislado el laboratorio. Yo sé que no puedo... que no puedo salir de acá porque voy a contagiar la enfermedad a todo el mundo. ¿Me entienden? O sea, es como un poquito... ¿qué hago? Tengo las llaves ahora. Y ponerme al carajo. Es complicado el asunto, ¿me entienden? O sea, soy la persona que tiene el virus ahora. A ver si... No recuerdo muy bien qué tengo que hacer. Creo que las llaves no son por acá. No puedo correr porque ya estoy muy débil. Recuerden que tengo una enfermedad. Esa es la enfermedad que... O sea, básicamente la enfermedad que tengo yo es la enfermedad que acaba con la humanidad. Y soy yo la persona que tiene que salvar la humanidad. O sea, es bastante complicado. No, tengo que abrir esto en alguna parte, pero no sé dónde. Ahí está. Y acá adentro hay un manual. Y con ese manual vamos a aprender en 30 segundos cómo crionizar personas. Obvio. No sé, me encanta este juego por eso mismo. O sea, cuando yo estaba jugando el juego estaba como que wow, espero que ustedes también estén como wow, o sea, yo soy la persona que tenía la enfermedad desde el principio, ¿me entienden? Y es como que wow. Está abierto. Me voy a congelar
por los siglos de los siglos. Básicamente me estoy congelando para evitar que la enfermedad que tengo yo se propague en el mundo y evitar el fin del mundo. Me estoy sacrificando por el bien de la humanidad. Me congelé. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Mi cabeza. ¿Qué hago con esta ropa? Tengo una manta. Estamos en una especie de loquero ahora, como que la ropa blanca generalmente me... IKEA, pero parece japonés. Al menos sigue en la tierra. Estamos en una especie de loquero ahora, ¿no? Hay 3 habitaciones. 2, 3. Hay un computador acá. Es una especie de terminal, pero es la primera vez que veo algo así. ¿Está abierta esta puerta? Está abierta, la número 3. Un tipazo ahí con un ojo Illuminati. ¡Oh, por Dios! ¿Qué va a hacer por acá? No way to escape it. No way out, no way out, no way out. I'm sorry, what? End of days. Scourge and sickness. The cleansing of the earth. The overlords conspired against us. Tricked us. Made us bring the poison back into the nest. Like good little ants. Who did? Too late. What's done is done. No backsies, but we must try. Do you hear me? Sure. The key to salvation. I've seen it. Write it. Write it, write it, write it. Took away my tools. I'll forget without my tools. Your tools? Pens, paper. They're erasing the slate, forcing me to forget. Trying to break my resolve. The persistence of memory, I must repeat, all the time repeat. Oh, they fear me. Cower at the sight of scientific rigor. They know I'm close, so they take away my tools. But I'll show them. The blinding light of the scientific method casts no shadows. Entonces el loquito, este tipo está un poquito loco. Tengo el control remoto acá. Tengo una lámpara y un tipo que está un poquito loquito. Y... ¿qué es esto? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vamos a ver la segunda habitación entonces. Segunda habitación. Está abierta. Hay otro tipazo medio loco ahí. Whoa there, man. No offense intended. Vamos a apagar la televisión. Ah, el tipo se tranquilizó y se fue. ¡Hey! ¿A dónde vas? Ahora podemos tomar esto. Y el tipo de al lado, recuerden que está haciendo como... lo que dijo recién era como que... debo notarlo. Está como un poco loco. Y dijo que sus herramientas eran un papel y un lápiz. Ahora tenemos que conseguirle un papel y un lápiz al tipo para que nos escriba algo. El tipo está como que... estoy loco. Y recuerden que en la habitación en la que yo estaba había unos lápices. Y ahora con esta cosa puedo alcanzar los lápices. Y puedo recoger estos lapicitos y se lo doy al tipazo que está en la otra habitación, que está un poco loco. Un poco nomás, no mucho. Se lo doy a este tipazo y me va a dar la combinación para salir de aquí. Pura gente loca acá. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. Te acabo de dar el papel. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. The key. The key. Keep it close. Keep it safe. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Ok, definitivamente el tipo está loco. Pero me dio el código, se sabe el código para salir de acá. O sea, el tipo está loco, pero me ayudó. Y ahora con esta clave podemos ponerla acá e irnos al carajo.
No sabemos dónde estamos y por qué estamos acá. Solo sabemos que tenemos que escapar. Y están todos locos. Eso le trae estas pantallas planas tan raras. Miss, nurse, Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. it's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but everyone here is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. How do you feel? Okay, I guess. A little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. You didn't hear that from me, Unfortunately, cryogenics was a little... experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire, so Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of cryogenics' primitive state at the time, I suspect. You, however, seem just fine. Apart from the shock, I mean. So I'm not sick? You sure? Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Lo logramos, chicos. Llegamos oficialmente al final del juego. Ahora cuando yo cliqué a la chica va a pasar todo lo de los créditos y la historia que pasa después. Pero oficialmente llegamos al final del juego. Voy a hacerlo para que vean la nueva vida de Joe, porque Joe acaba de transportarse 30 años en el futuro. O sea, todo lo que va a ver es muy nuevo para él. So, are we all ready to go? Yep. Yes. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life.
Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Y Joe viajó al presente, a nuestro presente. Está aprendiendo a andar en metro. Fue a todos los museos para ver qué había pasado durante todos los años. Está aprendiendo del presente y de entre comillas, su futuro. Tiene un trabajo normal ahora. Lo cual es un poco deprimente. O sea, tiene un trabajo en una oficina pequeña luego de haber viajado en el tiempo. Fin. Y eso fue, chicos, The Silent Age. No necesito explicar nada porque supuestamente ya entendieron ustedes, creo, la historia del juego. Pero, bueno, en resumidas cuentas, todo este viaje del tiempo se inició para evitar que un virus se propagara por la humanidad y nos matara a todos. Y luego de tanto cambio de humanidad y de estar salvando el universo, yo resulté ser el paciente cero. O sea, Joe, la persona, resultó ser el paciente cero que va a propagar esta enfermedad por todo el mundo. Y cuando se dio cuenta de que esto iba a pasar, se criogenizó y despertó 30 años después. Lo que pasó es que 30 años después ya la enfermedad no era tan... no era nada difícil de control, de solucionar. Por ejemplo, enfermedades que son mortales ahora, quizás en 50 años más van a tener una cura y no va a ser ningún problema. Eso es lo que pasó con Joe. La enfermedad que tenía aniquiló toda la humanidad, pero en 30 años más era casi como una gripe. Y por eso como que lo curaron casi sin darse cuenta. O sea, fue como, tienes un resfrío. Pero 30 años atrás, ese resfrío fue mortal para toda la humanidad y era incurable, básicamente. Y claro, ahora Joe, después de todo este tiempo, despertó en el 2012, que fue cuando el juego se hizo, y tuvo que adaptarse todo a la nueva tecnología, a la nueva vida. Y claro, y prevenimos la aniquilación del mundo. Así que ese fue el juego. Yo sinceramente cuando lo jugué quería mostrárselo a ustedes porque es un juego muy interesante, es un juego que te hace pensar muchísimo. Estás como que viaje del tiempo, los rusos queriendo obtener la tecnología en el gobierno americano y es como que muchas cosas interesantes. Sé que esto no es lo que traigo generalmente al canal, traigo más juegos de humor, más juegos graciosos y todo eso, pero quería traer un juego así porque hace bastante que no jugábamos un juego en el que había que sentarse y escuchar una muy buena historia. Así que espero que estén felices. Sé que no estamos jugando series muy seguido últimamente, pero de vez en cuando traer una historia así me encantaría, no de 50 capítulos, sino que 2 capítulos, pero realmente sentarnos a ver una historia muy buena y disfrutarla. Así que espero que les haya gustado, chicos, la serie. Nada, denle un me gusta si les gustó y compártanla. Vayan a compartir el capítulo número 1, sería espectacular. A cualquier persona que crean que apreciaría una historia así. A mí me gustó mucho, espero que ustedes también. Bueno, si están viendo este video hasta ahora, después de 1 hora y media de video, imagino que les gustó el video. No lo vieron así como que, odio este video, lo voy a ver por 1 hora y media. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Denle un me gusta si les gustó y suscríbanse, que subo video todos los días. Les mando un abrazo gigante, chicos, los quiero mucho, cuídense. Bye bye.